Antes de iniciar con esta historia, me complace anunciar a los ganadores del segundo giveaway del canal. Ellos son Voltainis Masters, Carla Amaresh, Dena MR y Leonardo Adrián García Ramos. Muchas gracias por participar y felicidades por haber ganado este concurso. Estaré contactando con ustedes para corroborar sus usuarios de Instagram y luego tendrán que mandarle un mensaje al Instagram de Michele para obtener su premio. Ha sido una gran experiencia el crear estos videos, pero esta compilación conocida como los avatares de Bacad llega a su fin con el último recuerdo. Aunque este universo aún tiene mucho que ofrecer, y espero que en un futuro el autor nos deleite con más relatos que nos den más información del terrible dios Barrera. De momento los dejo con esta gran historia, así que acompáñenme una vez más aquí, en el Rincón de los Malditos. Una inmensa estructura translúcida en forma de árbol marchito hace comunión con los cielos. Sus raíces enormes e inexorables descienden la colina sobre la que se han erguido, moldeando y delimitando el terreno de un pueblo abandonado. Se entrelazan con los cuerpos de los tributos maldecidos por el primer avatar del dios Barrera. Los eternos dolientes del sueño tornado en pesadilla se ven envueltos en una empresa a la que jamás desearon pertenecer. Una figura femenina yace a unos metros de mí. Oculto su rostro tras una gran capucha, y sus rizos, que alguna vez fueron dorados, se entrelazan sobre su pecho. ¿Qué se supone que es?, pregunté sin aliento, mientras me apretaba a mi cuerpo con fuerza. Pretendía interrumpir a toda costa el flujo del miedo por mis venas. Pecar de ingenuo es abrigarse con el manto de la ignorancia ante la fría realidad. Otra de sus creaciones, contestó entre dientes. Por sus dedos desfilaba con gracia una aguja sin hilo, la única que realmente le importa. Ni el anciano, ni el cazador, ni tú, ni yo, no somos más que caprichos. Este es el verdadero fin. No lo entiendo. No estamos hechos para entenderlo, solo para usarlo. Este es el arma que dará fin a su existencia. Esta es la voluntad de Bacad. Desperté empapado en sudor helado en medio del bosque. Los primeros rayos del sol se asomaban con timidez en la lejanía, al mismo tiempo que las sombrías siluetas de los pinos a mi alrededor semejaban a las fauces de una criatura sobre el agrietado y corrompido suelo de aquellas montañas. Cogí mi libreta y, recostado sobre uno de los troncos, me propuse plasmar lo que en el mundo onírico había presenciado. Escuché un extraño gruñido difícil de determinar que me heló la sangre. De nuevo presté atención a las fauces que antes me cernían. Estas habían empezado a excederse de los límites establecidos por la luz del sol, y antes de darme cuenta, volví a estar dentro de ellas. ¿Quién es ella?, inquirí pretendiendo poseer una valentía impropia. No sé cuánto tiempo llevemos en esto, pero ya sé que no eres lo peor que hay allá afuera. Una estrepitosa carcajada agitó los pinos con fuerza. Una bandada de pájaros salió disparada de estos, estrellándose unos contra otros mientras volaban en todas direcciones. Las sombrías fauces en el suelo finalmente se cerraron sobre mí, y para cuando volví a abrir los ojos, el día había terminado. Escuché el cantar de los grillos, antes inexistente, y con la mano izquierda sobre mi rostro, apreté mis sienes frustrado. «Necesito luz», exigí con notable obstinación. Inmediatamente después sentí de nuevo cómo los rayos del sol calentaban mi rostro. Olía a tierra mojada, y al echar una ojeada a mi alrededor, pude observar el brote de flores que antes no estaban ahí. Retomé mi lápiz y seguí escribiendo. La risa de la criatura aún resonaba en mi cabeza, mas no distinguía si era su voluntad o un simple recuerdo del que me era imposible escapar. Caminé hasta desprenderme del concepto del tiempo. Día y noche podían pasar en fracciones de segundo, y mi única guía estaba en mis anotaciones. Había escrito 14 notas desde la última vez que comí, y 29 desde que tuve la necesidad de dormir. Aquella libreta se había convertido en mi cable a tierra, lo único que me alejaba de lo que me encontrase más allá de perderme a mí mismo, pero no tenía idea de hasta qué punto podía tomarlo como cierto o como mero efecto placebo. Temía por el día en el que aquella criatura se percatara de ello, aunque en el fondo sentía que siempre lo supo. Solo le intrigaba saber por cuánto tiempo me funcionaría. Poco a poco me fui limpiando de todo lo que representara un recuerdo para mí. Cicatrices y abolladuras fueron las primeras en desvanecerse, mientras que la pálida marca en mi dedo anular y el tatuaje de mi antebrazo fueron las últimas. Más temprano que tarde,
me vi desprovisto de casi todo recuerdo ajeno a lo vivido entre las montañas. Cuando me di cuenta de que era en vano, dejé de escribir, y no daría más de 20 pasos antes de perder el interés en continuar con este viaje. ¿Por qué te detienes?, preguntó con cierta satisfacción en su tono de voz. La luz amarillenta de la luna me abrazaba, delineando todo cuerpo en la oscuridad. La brizna adherida a la vegetación tomó una tonalidad carmesí antes de precipitarse, y posteriormente condensarse frente a mis ojos. La hórrida quimera tomaba forma a partir de aquel cúmulo rojizo, el cual hizo de melena para el cráneo canino que emergió de éste. Dentro de sus cuencas vacías se escapaba un rayo de luz incandescente, semejante al de las estrellas. Sus 4 patas de antílope se posicionaron con fuerza sobre el húmedo terreno, y su áspero pelaje se crispó engrandeciendo su figura de pesadilla. «Ya no te temo», contesté, sin desviarle la mirada. «Toma lo que necesites y acaba con esto». «Mientes», sentenció. Sus palabras venían envueltas en un aciago siseo. La cólera corrió por mis venas con más auge que cualquier miedo alguna vez sentido. Le mantuve la mirada con los ojos inyectados en sangre, deseosos de arrancarle aquella sonrisa canina, deformándole el rostro. Huir nunca fue una opción. Tarde o temprano me encontraría. Juraba una y otra vez que sería así entre sus carcajadas. El deseo de que acabara conmigo era más fiel a mis pensamientos que a mis esperanzas de derrotarlo, confirmado por la joven que hizo acto de presencia en ese instante. «Mientes», dejó caer nuevamente una voz angelical a mis espaldas. Una niña enfundada en un vestido de seda del mismo color de la luna se encontraba sentada sobre un roble talado. Entre sus dedos se paseaba una aguja con elegancia. Sus ojos eran grises, inexpresivos, de pupilas diminutas y de mirada difícil de sostener. Bajo los mismos, 2 bolsas de carne se posicionaban justo al ras de la sombra producida por sus tupidas cejas. Se acercó a mí sin que se perturbara ni una sola hebra de su dorada cabellera. La luz de la luna la envolvió en un halo místico y al caminar se sentía tan ligera que era casi como si flotara. Alguien que al igual que yo no se sentía atado a este mundo, pensé. Eso fue antes de recordar el peso humano del cual aún no conseguía desprenderme, aquel que aún sentía a mis espaldas. ¿Puedes verlo, a Leucrota?, le pregunté anonadado. Había abandonado toda esperanza de volver a interactuar con algún humano, menos uno capaz de comprenderme. «Ese no es un hombre», contestó frunciendo un poco el entrecejo. «Y si no le temieras, le verías como realmente es». Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude vislumbrar en sus ojos el reflejo de lo que parecía una enorme uña encarnada en forma de guadaña rodeando mi cuello. En los árboles aledaños se distinguían gruesos apéndices enroscados quebrando sus cortezas. Sin embargo, nada se comparó al terror que me produjo ver que donde se encontraba aquella bestia, ahora se posicionaba su impenetrable pupila, dejando a la imaginación lo que ahí moraba realmente. «Leucrota es tu último recuerdo. Que lo percibas así es lo que impide llevarte donde quiere», aclaró la niña ofreciéndome una sonrisa condescendiente. Devolví la mirada a la criatura. Seguía sin parecerse en lo más mínimo a lo que presencié a través de aquellos ojos. Su maldita sonrisa permanecía hostigándome, y en sus cuencas vacías, la luz dentro de ellas brillaba con más fuerza. «¿Y por qué tú sí puedes verlo?», pregunté como si fuese capaz de comprender lo que tuviese que decir, dispuesto a creer cada palabra con tal de sujetarme a alguna lógica que le diera sentido a la situación, porque fue lo primero que vi al nacer. La noche se desvaneció bajo aquella sufrida sonrisa, y con ella, Leucrota hizo lo mismo. Por un momento me sentí libre. Todo había acabado. Su ominosa presencia se había evaporado junto con la brizna, y al menos por ese instante sentí paz nuevamente. Todos los males de los que me había privado la compañía del cazador regresaron de golpe. Volví a sentir hambre y la falta de sueño trajo consigo una enorme jaqueca. «Te llevaré con papá», susurró la niña más para sí misma que para mí. Sorteamos un laberinto de árboles siguiendo lo que ella llamaba la ruta de los talados. La niña no paraba de hablar. Me comentaba sobre cómo su padre, el leñador, los había talado para delimitar el terreno conocido. De la misma forma me hizo saber sin mayor preocupación cómo su madre se había perdido tras haberlo desobedecido. Cada tronco que conformaba la ruta de los talados estaba marcado por 2 cortes diagonales y un tercer corte a medio hacer en la intersección. En el ángulo que se formaba por donde no terminaba de pasar el tercer corte, figuraba una flecha roja que apuntaba en dirección a la cabaña.
sin ornamentos ni comodidades, aquel lugar cumplía con su labor de ser un techo para los días lluviosos y poco más. Con eso bastaba. El último tronco talado de la ruta estaba dispuesto en la entrada, y en él estaban a simple vista escritas dos iniciales, L y Z. Una tercera inicial había sido cortada a la mitad por el hacha que aún permanecía sobre ella. Todo en la casa pertenecía a un mismo conjunto: sala, cocina, dormitorios, todo dentro de las mismas 4 paredes. La madera crujía con pasar la mirada por donde no debías, y el olor a pino inundaba la cabaña entera. Devoré con ferocidad tazones de caldo en base a carnes y vegetales, que mi lengua no tuvo tiempo de determinar. La pequeña Zoe me reveló su nombre mientras tejía arrinconada sobre su lecho. Ella inquirió por el mío, mas no recibió respuesta. Me ofreció recostarme sobre la cama de su padre mientras aguardábamos su regreso. No lo dudé ni un segundo. Cerré los ojos sin intenciones de quedarme dormido. La figura del cazador o su verdadera forma no conseguían salir de mi cabeza. «Aquí puedes dormir», aseguró la niña, mientras miraba por la ventana. «Aún no llega el momento». Quisiera decir que le presté más atención a eso. Aún no llega el momento. Pero la verdad sea dicha, y caí rendido antes de que mi cerebro fuera capaz de procesar lo escuchado. No soñé. No estoy realmente seguro de si llegué a dormir. Me vi sumido en la impenetrable oscuridad y solo así me sentí a salvo. No quería despertar. Quería quedarme ahí para siempre. Estaba cansado de pretender que podía continuar con esta nimia existencia. La sobrecogedora dicha de los ignorantes nunca estuvo hecha para nosotros, ¿verdad, abuelo? ¿Huyes desde ese entonces? Era Zoe quien me hablaba. Sentí sus manos sobre las mías, pero al abrir los ojos, supe que ya no estaba ahí en la cabaña, ni ella ni yo. Desperté en una habitación que me resultó en extremo familiar. Aviones a escala colgaban de las aspas de un ventilador encendido. Las paredes estaban tapizadas con mapas y artículos del Centinela. Sin embargo, nada llamó más mi atención que volver a escuchar a mis abuelos discutir en el pasillo contiguo. Estaba en aquel viejo y reñido departamento en el que me crié. De inmediato aparté las sábanas que me cubrían. Hasta su textura despertaba en mí sensaciones de familiaridad. Al hacerlo descubrí que no solo había regresado al único lugar que llegué a llamar hogar, sino que otra vez me encontraba en el cuerpo de un niño. Solo había una extraña excepción: una luz incandescente proveniente de un tomo oculto entre mis almohadas, del cual emergió el llanto de un infante. «Abuelo, está afuera», reconocí al instante mi voz de cuando era niño. Estaba aterrorizado y tenía razones de sobra para estarlo. «Es Leucrota». «Todo es tu culpa», reclamaba mi abuela, exasperada tras la puerta de mi habitación. «Le traes esas cosas de tus viajes sin saber si le provocarán pesadillas». «Está bien, me encargaré», contestó mi abuelo, con aquel acento extranjero que lo caracterizaba. Su actitud despreocupada e imperturbable traía paz a todos con tan solo escucharla, a todos menos a mi abuela. La pobre señora resopló resignada acompañando el sonido del picaporte al ser girado. La puerta se abrió dando paso a la luz amarillenta de un foco gastado. La sombra de mi abuelo recorrió la habitación, mas no hubo rastro de él. Mi mente lo había eliminado casi por completo de mis recuerdos. No quedaba más que su voz y su sombra. «Entrégalo», dijo extendiendo su brazo. Supe en ese instante que se refería a aquel tomo incandescente que había encontrado. Lo tomé entre mis manos y sobre la cubierta figuraba la criatura que tanto me había estado atormentando. «No lo repetiré, Guller», aseguró el usurpador de recuerdos personificando a mi abuelo. Recorrí la habitación lentamente con la mirada y pude vislumbrar a aquella chica que había estado viendo entre mis sueños. En sus manos sujetaba mi libreta y en la mirada la culpa inherente a los cómplices. El recuerdo se detuvo en seco y la llamé con un ligero ademán. Salió de entre las sombras con tranquilidad y se desplazó hasta mi lecho como la niña que había encontrado en aquel bosque. Se sentía tan ligera al caminar que me daba la impresión de que levitaba. Realizamos un intercambio entre el libro incandescente y mi libreta. Había conseguido su objetivo, pero algo no terminaba de encajar. Después de admirar la pequeña libreta con cierta nostalgia, quise rescatar a aquella joven absorta en sus pensamientos, y fue entonces cuando rompí el silencio. «¿Esto es lo que queda?», pregunté, agitando aquel conjunto de anotaciones que me habían sido entregadas. Al decir aquellas palabras sentía un nudo en la garganta y una estaca en el corazón, preguntando como quien no quiere conocer la respuesta. La joven calló, y yo continué. «Guller es un seudónimo.
Mi abuelo nunca me habría llamado así, o mejor dicho, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Jamás me pasó por la cabeza la importancia que tendría escribir mi verdadero nombre en esta maldita libreta. ¿Y por qué escribiste sobre este momento?, preguntó sin malicia y genuinamente interesada. Porque sin él no estaría aquí, y de haber actuado mejor no habría pasado por esto. Mi abuelo estaba enfermo, era doliente de esas enfermedades que les escondes a los pequeños. Esa noche que estuvo en mi habitación, sufrió el último de los ataques. Dio tiempo para llegar al hospital, mas no el suficiente para salvarlo, aunque de ello no me enteraría hasta más adelante. Temeroso de las inevitables consecuencias de aquella enfermedad, me rehusé a confrontar el duelo que traería a perder a mi abuelo. Antes de escuchar los funestos resultados de una operación sin sentido, decidí hacer lo que haría por el resto de mi vida: huir. Pasé 2 noches deambulando sin rumbo entre las calles de la ciudad, hasta ser encontrado casi moribundo bajo un puente por la entonces directora del Centinela. Me ingresaron en el mismo hospital en el que había fallecido mi abuelo, y al no ver a nadie en mi habitación más que a la joven que me había encontrado, supe que no había partido solo. No pasarían más de 2 años antes de que volviese a intentar escapar de la realidad, pero a partir de aquí los recuerdos se vuelven difusos, advirtiendo así mi éxito en aquella empresa. Retomé aquellos recuerdos en mi adultez, cuando de nuevo los problemas me susurraban la tentadora alternativa del escape, y muy en el fondo sabía lo que tenía que hacer. Volví a encontrarme con la directora del Centinela, que pudo reconocerme antes que yo tuviese la oportunidad de hacerlo. Tomé el cargo que antes pertenecía a mi abuelo para recorrer el mundo y sentirme inalcanzable por los problemas del pasado, mientras que la anciana, ahora dueña del diario, consintió a mi deseo de mantener mi anonimato, dotándome de aquel seudónimo que bien conocen. ¿Por qué lo ayudas en todo esto?, pregunté de nuevo sin esperar una respuesta que fuese capaz de comprender. Es nuestra finalidad, contestó inexpresiva, alejada de cualquier atisbo de humanidad en su esencia. Nuestra existencia no es más que este momento esperando a ocurrir. Bacad no es más que la barrera que existe entre nuestra realidad y la de los superiores. Al comprenderlo, esta barrera desaparecerá y él con ella. Solo así cada ser entenderá su papel en este juego, tal como tú y como yo. Zoe tomó mi mano con gentileza y regresamos a la cabaña. Un hombre bañado en sudor se encontraba parado en el umbral con una mirada de espanto. Le reconocí al instante. Buscó por todos lados con desespero sin percatarse de nuestra presencia, mientras las lágrimas brotaban sin descanso de su solitario ojo. La joven, sin dejar de guiarme hasta la salida, la observaba con el único sentimiento que sentí real dentro de sí: tristeza. «Lo siento, padre», dijo al verlo, y a la par encontraba acomodada sobre unas sillas una chaqueta con su nombre bordado, acompañado de una especie de corazón. Al salir, nos encontramos de frente con aquel abismal árbol marchito de mis pesadillas, donde el concepto del tiempo y el espacio se tornaban imprácticos, el origen de Bacad en nuestro mundo y el final de él en el suyo. No fue necesario escucharlo para saber dónde me encontraba. Una voz dentro de mí anunciaba: «Bienvenido a Barlomé». Subimos la colina al mismo tiempo que observamos a los remanentes de Lawrence a través de las épocas. Observé su primera salida del pueblo maldito, cuando regresó con su esposa e hija tomadas de la mano, cuando en su abnegación trató de enfrentarse al destino cortando las raíces que capturaban a su pueblo, dando así origen a la ruta de los talados sin éxito, y cómo finalmente, tras la desaparición de su hija, tomó su lugar como el peón que estaba destinado a ser. Sin importar cuánto lo intentara, siempre regresaba a este lugar, pensé en voz alta. Aquel constante fracaso lo hizo enloquecer. Perderme fue lo único capaz de regresarle la utilidad que no había logrado para el gran plan que se estaba efectuando. Una vez llegamos al tronco que se erguía sobre los escombros de la mansión de Barlomé, encontramos su cadáver de rodillas, con el mismo aspecto que tenía en nuestro primer encuentro. Zoe besó su frente y lo hizo desaparecer en una cortina de polvo que se adhirió rápidamente al gigantesco árbol. Tras mucho pensarlo, procedí a hacer lo mismo con mi libreta. Leucrota emergió de esta e hizo lo propio acoplándose al roble. Las ramas superficiales empezaron a incrustarse en el cielo resquebrajándolo. Una luz celestial recubrió su estructura y un chillido agonizante inundó el panorama. Zoe acercó su mano al tronco y, envuelta en un halo divino, se dirigió a mí por última vez. Dejemos de huir. Así termina esta tercera parte de la recopilación conocida como Los Avatares de Bacad.
En videos anteriores les mencioné que esto es una tetralogía, pero la realidad es que solo existen 3 relatos a la fecha, y la cuarta y última parte aún yace en la mente prolífica de Michele. De hecho, me había mencionado que no pensaba continuar con este trabajo, pero si les han gustado estas historias, les pido que me ayuden a presionarlo un poco para que se decida a hacerlo, ya que me quedé con muchas ganas de saber más acerca de este universo, y creo que vendría genial una última parte que ate los cabos sueltos y que expanda el terror que también se le da a este autor. Espero que hayan disfrutado de este video, y si es así los invito a darle un buen like y a que se suscriban al canal si quieren ver más relatos como este. Recuerden que si les gustaría que alguna de sus historias aparezca en esta sección, pueden enviármela al correo elrincondelosmalditos795@gmail.com. Las estaré esperando por este medio, o si se les facilita más, pueden contactarme en las redes sociales que se encuentran en el primer comentario de este video. Por otro lado, si este es el primer video que ves del Rincón, o si no sabes qué tipo de contenido hago por aquí, me gusta hacer análisis o explicaciones de las historias de algunos videojuegos de terror o de juegos con temáticas oscuras y extrañas. Además también me encanta la literatura terrorífica y el horror cósmico Lovecraftiano, del que tengo ya muchos videos explorando su mitología y a las magníficas criaturas que lo habitan. Por último, me encanta escribir o leer relatos de terror, y tengo una sección en la que narro muchas de mis historias y las de algunos suscriptores que me mandan sus escritos para darles vida en un video. Si te interesa este tipo de contenido, considera suscribirte al canal, me ayudaría mucho a seguir adelante y tú podrás recibir notificaciones puntuales de los nuevos videos por venir. Gracias si has llegado hasta este punto, y nos vemos hasta la próxima, aquí, en el Rincón de los Malditos.